El concepto de la poiesis aparece entonces, digamos que ya de manera más conceptualizada, de manera más determinada, es en la obra de Platón, pues en la República específicamente, donde él ya relaciona, digamos, la poiesis con la creación del poeta y de la poesía imitativa. Platón entonces va a desarrollar, digamos que una concepción negativa, una concepción nociva de lo que sería la poiesis en la relación, tanto la función social que cumpliría en su idea de la república. Para Platón, en el momento, digamos, donde Platón ya está, digamos, escribiendo, problematizando esta idea, digamos que la poesía, digamos, de Homero ya llevaba, digamos, muchos siglos en los cuales se había convertido en un elemento básico, en un elemento cultural, en un elemento que determinaba el carácter, determinaba la identidad del mundo griego, pero que para los ojos de Platón, digamos que en términos de poesía, simplemente los poetai, que eran, digamos, los que seguían cantando estas historias y llevándola a los diferentes rincones del mundo griego, recitaban, digamos, una y otra vez los mismos escenarios, las mismas escenas que ya se conocían o que se concebían, digamos, como la poesía homérica y que simplemente ellos interpretaban una y otra vez, adoptándola pues también, digamos, a las particularidades de su propio discurso, pero que no ofrecían, digamos, nada nuevo como elemento poético. Platón entonces va a determinar a estos poetas como poetas imitativos, en donde ellos simplemente repetían una y otra vez estas escenas del mundo homérico, pero que Platón, por ejemplo, en el libro 4 de la República va a identificar y va a señalar como nocivas. Platón va a decir que, por ejemplo, en las escenas en donde se cuentan las luchas entre los dioses, el asesinato entre hombres, pues la violación de mujeres, las escenas, digamos, más atroces que se podían encontrar en el mundo antiguo y que se repetían en estas diferentes escenas, no eran algo ya que, digamos, que dotara de un valor o que tuviera, digamos, un valor para esa concepción de la nueva república, sino que antes se convertían en elementos nocivos, ya que distorsionaba pues la realidad y los ideales, digamos, ya humanos que estaba señalando Platón. Esta crítica entonces lo lleva a que Platón sea el primero que desarrolle un índice de versos prohibidos, en donde él va a hacer pues una compilación de los textos de Homero, de Hesíodo, de Pindaro, de los diferentes poetas antiguos y va a decir el por qué deben ser, digamos, rechazados y sacados de los cánones de las representaciones poéticas, ya que cumplen, digamos, valores nocivos para la sociedad. Y eso va a repercutir entonces en la acción que tomaría Platón en el libro 9 cuando sucede este famoso acontecimiento de la expulsión de los poetas de la República. Platón entonces dice que si estos poetas se van a dedicar simplemente a la repetición de estas imágenes y de estos elementos nocivos, lo mejor es entonces echarlos, ya que no cumplen, digamos, una función útil, una función, digamos, pues, de construcción para estos ideales, digamos, de su concepción de la república, y entonces, digamos, se decide a la expulsión. Esta expulsión, esta separación por parte de la filosofía a la poesía ha traído, pues, digamos que repercusiones que han durado y han permanecido incluso, pues, hasta el presente, ¿cierto? Como en esta separación conceptual. Ya Aristóteles tendría entonces una consideración distinta a la de Platón y consideraría entonces que la poesía tiene una función que es incluso muy benéfica, incluso necesaria, es una característica, digamos, natural, y es que la poesía surge entonces como imitación. Lo que va a decir entonces Aristóteles es que la epopeya, la comedia, la tragedia, lo que va a determinar la poesía ditirámbica y las diferentes adaptaciones con flautas y con citaras y con diferentes instrumentos, todas ellas se presentan como una particularidad, es que se presentan como elementos de imitación. La imitación en Aristóteles va a ocupar incluso un lugar mucho más importante, ya que Aristóteles concebía, digamos, la imitación como parte del aprendizaje natural. Dice, los niños desde que están pequeños aprenden
a partir de la imitación, imitan todas las cosas, las acciones que los circundan, y a partir de eso experimentan una serie de saberes, una serie de circunstancias que los llevan a desarrollar pues el propio entendimiento. Eh, Algo importante que nos señala entonces Aristóteles en esta concepción de su poética bueno, es que esta poética de Aristóteles casi que podría referirse también como el primer libro de historia de la poesía, o el primer intento de hacer una historia de la poesía, ya que pues Aristóteles nos refiere, digamos, todos estos elementos, todas estas expresiones poéticas, como la epopeya, como la tragedia, etcétera, que él concibe todas como expresiones poéticas, como expresiones de la poiesis, y que encuentra sus orígenes en las diferentes ciudades del mundo antiguo, en donde, digamos, en estos diferentes lugares se hacían fama y se hacían reconocimientos por sus diferentes adaptaciones. Así es como Aristóteles reconoce el origen de la tragedia o de la comedia a lugares, digamos, muy específicos con sus diferentes adaptaciones. La poesía entonces, o la poética en Aristóteles, tiene esta característica. Él nos va a decir que tiene tres características principales. Es que va a decir que la poesía permite entonces imitar con medios genéricamente diversos. O sea, lo que nos va a decir entonces es que la poesía, en cuanto, si la entendemos, por ejemplo, como metáfora, en el sentido que nos dice Eduardo Nicol, la poesía entonces, en cuanto a creación de metáforas, nos permite interpretar la realidad o la naturaleza a partir de diferentes medios, a partir de diferentes adaptaciones. Recordemos que pues Aristóteles no está pensando en la poesía únicamente, o en la poética como este elemento de la expresión escrita como género literario, sino que está pensando en términos de creación, en términos de invención poética, cómo se generan, digamos, estas diferentes expresiones de la imitación. Por lo tanto, una de las características de la poética es esta, que permite imitar por diferentes medios a partir de la creación de sus propias metáforas. La segunda característica es que la poética puede imitar por objetos diversos. Esto, digamos, que tiene que ver, digamos, con esta capacidad, digamos, también del teatro, de las diferentes, digamos, adaptaciones de las obras de arte, en las cuales un objeto puede pasar a significar otra serie de relaciones, o pueden, digamos, ocupar un lugar de significación como formas de imitación, ¿cierto? Esto tiene que ver con la propia representación y con la propia expresión. Y la tercera característica sería el poder imitar objetos no de igual manera, sino de diversa de la que son. Tiene que ver con esa capacidad de la poesía, entonces, de poder, a partir del uso de las metáforas, crear diferentes formas de imitación, crear, digamos, unas formas de imitar, pero también de diversificar a los momentos en los que se refiere. Ya aquí entonces Aristóteles está dotando a la poesía de una serie de condiciones, de una serie de circunstancias que le permiten, digamos, expresarse de manera múltiple y de manera diversa, digamos, a una concepción, digamos, cerrada de la poiesis.